La verdad que hoy nos convoca otra pandemia distinta a la que nos convoca regularmente. Saben que estamos en medio de una pandemia atípica para el Uruguay, atípica para el mundo, como es la del COVID, pero hay otra pandemia, yo digo que más grave que esta, que es la pandemia de vinculada a los accidentes de tránsito, las vidas que se pierden. Y cuando digo vidas es no solamente las vidas que se pierden por fallecimiento, sino también las que se alteran por fruto de las secuelas que dejan los accidentes de tránsito. Y esa es una pandemia que hace muchos años está instalada en Uruguay. Contra esa, la vacuna no es la que se va a empezar a dar dentro de poco, sino la vacuna es el aprendizaje, la educación vial, la prevención. Y justamente hoy con instituciones públicas y privadas, tanto la policía, el Ministerio del Interior, la jefatura, junto con la Dirección de Tránsito en su rol fiscalizador, lo que tiene que ver con el sector de la salud, con la presencia del director departamental de salud, con la presencia de los dos efectores, tanto públicos como privados, Comepa y Hospital Escuela del Litoral, que son la primera línea de batalla cuando se sucede justamente un accidente y son los que reciben a esos pacientes. La verdad que hemos notado un incremento, eso nos preocupa. Ya nos preocupaba de cómo estaba y obviamente cuando se constata un incremento eso nos sensibiliza más, por eso esta respuesta ante el público de, en primer lugar, saber dónde estamos parados. Un momento difícil en cuanto a la cantidad de personas politraumatizadas, con politraumatismos incluso graves, muchos de ellos con estadía, algunos muy prolongadas en los CTI, tanto públicos como privados. Cosas que deja la pandemia que se mencionó acá, es también la necesidad de autocuidado y de cuidar al otro, y eso, cuántos descuidos cometemos en el tránsito que provocan un problema para mí y un problema para el vecino. Entonces digo, nosotros reaccionamos frente a que los referentes de CTI, acá está el doctor Jorge Pinazo, que está en la primera de las primeras líneas de lucha en un CTI hospitalario, cuando planteó en plena contingencia nuestra del CTI COVID, en plena contingencia, ahí no habíamos resuelto ya el tema, que por suerte se resolvió gracias a todo el funcionariado del hospital, el problema de nuestro brote institucional, que ya él nos estaba planteando y el equipo de CTI nos estaba planteando la urgencia de este tema, que mientras estábamos hablando de la necesidad de camas de CTI, se estaban llenando las camas de CTI del hospital con politraumatizados. Y como después tenemos la cifra y se van a ir dando a conocer, politraumatizados graves de menores de 35 años que se nos mueren, o que si no se nos mueren y pasan en la etapa crítica de un CTI, quedan con una discapacidad, y hoy decíamos, a los 30 años quedas con una discapacidad con un promedio de vida de 70 años, entonces pasás 50 años con la discapacidad. Y eso significa el costo afectivo, económico de esa persona que deja de producir intelectualmente, económicamente, esa familia que queda dañada y el entorno social dañado. Aparentemente conoce las normas, pero día a día vemos graves incumplimientos y estos resultados que hoy tenemos en ocupación de camas de CTI o en familias que quedan con secuelas muy importantes por simplemente un descuido, me olvidé de mirar el espejo o me olvidé de abrocharme el casco o no tengo claro la preferencia en tal o cual calle. De todos esos temas vamos a trabajar en conjunto, cada uno con su responsabilidad. La Intendencia es responsable de colocar bien los carteles, de que se vean, pero también es responsable de que la gente los entienda. Para eso vamos a reformular también el proceso de obtención de licencia de conducir, para que la gente no entienda que es simplemente un trámite administrativo, sino que es conocer de tránsito. Tenemos que saber manejar antes de sacarnos la licencia de conducir y no que a partir de ese día sí somos superpoderosos y podemos hacer cualquier maniobra. Es un proceso largo, pero en esta oportunidad lo que queremos es quizás aprovechar este maldito virus que bueno, acá nos dio una oportunidad de darnos cuenta de que estamos frente a otra pandemia, una pandemia que hace años se ha llevado mucha gente, son más de 5.000 personas, o entre 4 y 5.000 personas que han muerto en Uruguay en los últimos 10 años por esta razón.
Son más de 50.000 los que han tenido secuelas graves, que nos cuesta todo. Primero, el dolor de cada familia y de esa persona que quiso a ese otro, que quedó mal y que lo tenemos que cuidar, que tenemos que comprar prótesis, que tenemos que hacer un montón de modificaciones en nuestra casa para poder sobrevivir y llevando la vida con esa persona, y todo por tomarse una copita de más, no abrocharse el casco, por no mirar hacia atrás cuando abrimos una puerta. Y eso es lo que tenemos que hacer, como decía el intendente, asociar esos pequeños defectitos que todos tenemos en la conducción con una probable consecuencia un día en CTI. Después los doctores hablarán de lo que cuesta, del dolor, de la capacitación, pero es eso, es darnos cuenta que cuando hay un inspector, un policía en la calle diciéndote ponte el espejo, lo que te está diciendo es no quiero que vayas a CTI.